nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Y hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Bienvenidos a una nueva fiesta dominical, una nueva fiesta espiritual en la que de esta manera nos reunimos y también los que consiguen llegar de manera presencial a su lugar de comunión, ahí donde se siente bien, donde está identificado o identificada. Qué bueno, gracias a Dios. Pero nosotros
bendecimos el nombre del Señor que nos permite usar este medio para unirnos de manera virtual y poder unir nuestras expresiones delante del Señor y también poder estudiar un poquito, meditar un poquito juntos acerca de su santa palabra. Espero que la familia esté reunida y los que están solos, pues no están solos, ya estamos como familia conectados, y los que van a visitar después. Y vamos a meditar un tema hoy al que le he puesto como título, con el perdón del Señor, le he puesto Acciones del amor de Dios. Acciones del amor de Dios. Y quiero basarlo en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo número 31. Y voy a leer dos versiones. Voy a leer la versión de siempre, la Reina Valera, y también voy a leer los mismos versículos en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Jeremías, capítulo número 31 y versículo 28, dice de la siguiente manera: Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Ahora voy a leer en esta versión el mismo texto, Jeremías capítulo número 31. Voy a leer aquí el versículo 3 también, para que se pueda ver, entender a quién se lo está diciendo el Señor. Dice 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, ahí está: Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Lindas palabras, ¿verdad? De Dios para Israel y para su pueblo de todos los tiempos. Hace tiempo el Señor dijo a Israel: Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Jeremías 31:3. Y ahora leo el versículo 28 que leímos en la otra versión. Dice el versículo 28 aquí: En el pasado, con determinación, desarraigué y derribé a esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. Diferente forma de decirlo, pero el mismo mensaje. Voy a leer otra vez en esta versión, el versículo 28, dice el Señor: Así como tuve cuidado de ellos, ya sabemos de quiénes, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Acompáñenme a orar, por favor, un momentito, y encomendar este tiempo y nuestros corazones al Señor. Padre Santo y bueno, venimos a ti confiando en tu amor y en el nombre y los méritos sagrados y perfectos y abundantes de nuestro Señor Jesucristo, durante su vida en la tierra, durante su sacrificio en la cruz y durante su gloriosa resurrección. Muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a recibirla, comprenderla, aceptarla, aplicarla a nuestra vida, para que podamos también disfrutar de las bendiciones que ella tiene para nuestros corazones y para nuestra familia. Perdona, por favor, nuestros pecados, limpia nuestro corazón, para que podamos ser buena tierra, tierra fértil a las semillas de luz, de gloria, de vida y de eternidad que tú nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor, damos las gracias. Amén. Acciones del amor de Dios. Si usted se dio cuenta, en el versículo 3 que leímos en la otra versión, dice el Señor: Pueblo mío, yo te he amado con amor eterno. Y después en los mismos versículos
ya aclara lo que dice, ¿verdad? Lo que había hecho con ese pueblo y por qué razón lo había hecho y qué tenía pensado hacer ahora en adelante. Y esto, aunque está dirigido al pueblo de Israel en esta escritura, también nos revela de más o menos cuáles son las acciones del amor de Dios, del carácter de Dios para la vida del pueblo de Dios. Y bueno, acciones necesarias. Cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio profético, le dio autoridad. En el capítulo número 1 lo dice de Jeremías, lo dice que incluso le tocó sus labios, Dios le tocó sus labios. En otra oportunidad compartimos de que fue Isaías el profeta que tuvo una visión y que fue una creación celestial, un serafín, el que con unas tenazas tomó una brasa del altar de Dios y le tocó sus labios a Isaías para que pudiera estar habilitado y perdonado para predicar la palabra profética. Pero en este caso, en el capítulo número 1 de Jeremías, dice que Dios mismo le toca su boca a Jeremías para habilitarlo al ministerio profético. Y con esa razón lo autoriza y le ordena que anuncie esta profecía al pueblo de Israel y como le dije, y al pueblo de Dios de todos los tiempos, porque ciertamente el pueblo lo debía saber, lo debe saber. ¿Cuáles son esas acciones? Y si usted se dio cuenta, el Señor siempre poniendo ejemplos que podemos entender, puso un ejemplo acerca de la agricultura. Y está hablando de arrancar raíces, ¿verdad? De arrancar y también pone un ejemplo de la construcción, cuando dice derribar o derrumbar, ¿verdad? Y también en el mismo texto que leímos, anuncia no solamente las acciones que había tomado, sino que también la promesa de la restauración. En el libro de Joel, que no vamos a buscar ahora, es una profecía de una hoja o dos, cuesta un poquito encontrarlo, pero en el capítulo 2 y versículo 25 dice el Señor: yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Bueno, Dios en la historia a veces usaba ejércitos poderosos de otras naciones, o de repente usaba ejércitos de animalitos pequeños, de moscas como lo que usó en Egipto, de langostas, de ranas, los ejércitos grandiosos de Dios. Dios es soberano y maravilloso. La intención de la palabra profética era en ese tiempo, y es también ahora, porque es el mismo Dios, por causa de la deformación que causa el engaño, el pecado en la vida del pueblo de Dios y de la infidelidad en que cae. Y entonces era y es necesario, digo y repito, de que cuando nosotros hemos sido deformados por el engaño o deformados por el pecado, es necesario que seamos otra vez reformados para que entonces Dios pueda grabar o regrabar en nuestros corazones cosas diferentes a las que ya hemos nosotros hecho o participado en el pasado. Por esa razón, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Eso es lo que Dios hace. Reforma, recrea. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Como le dije, el mensaje ciertamente es para el pueblo de Israel, pero revela algo del carácter de Dios. No todo, pero revela algo del carácter de Dios y sus acciones de amor para todos los pueblos. Especialmente esas acciones como las que vamos a hablar ahora, para cuando su pueblo o algún miembro de los hijos de su pueblo se desvía o desobedece o traiciona o apostata, dice la Sagrada Escritura. ¿Se recuerda del pueblo de Israel? Siempre lo mencionamos, en muchos mensajes va a ser mencionado siempre. Como dije en alguna oportunidad, Dios utilizó unas plagas para sacar a su pueblo de Egipto, pero la salida misma se llevó a cabo en un día. En un día salió todo el pueblo de Egipto hacia el desierto, en un día.
Pero no llegó a su destino sino hasta 40 años después. Porque todos esos 40 años Dios los usó como un proceso para lo que dice aquí, para arrancar, para derribar, para trastornar, para afligir. Y hay otro texto en Jeremías 1, es el que le estaba mencionando cuando Dios le hace su llamado a Jeremías. Aquí menciona otros verbos, dice Jeremías 1:10, dice: mira, Jeremías, te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Todo eso Dios lo hizo en su pueblo durante aquellos 40 años, porque no obstante que salieron en un día, en el camino hacia la tierra prometida, ellos fueron manifestando que se habían contaminado seriamente de las costumbres, de las creencias, de los hábitos del pueblo egipcio, del paganismo del pueblo egipcio. Así que Dios necesitaba sacar todas esas cosas de las personas, del corazón de las personas, para poder plantar en ese pueblo cosas nuevas que le dieran la gloria a Él. Dios regularmente, cuando hablamos de acciones, del amor de Dios, pues siempre pensamos en acciones agradables. Y por cierto que lo que Dios hace para mostrar su amor, pues toma acciones agradables para nuestras vidas. Y lo hace de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando pasamos tiempos de sombras, Dios nos da fe para esperar la solución. Cuando estamos con desasosiego, Dios nos da paz a través de la oración. Cuando estamos desesperados, nos da fortaleza para salir de esa desesperación, valentía para recibir su divina corrección y después gozo para compartir la restauración que Él también nos da después de alguna disciplina que Él tenga que darnos. Pero ya se fijó, nos da fe para esperar soluciones, paz a través de la oración, fortaleza para salir de la desesperación, valentía para soportar y aceptar la corrección y gozo para testificar la restauración. Cuando el rey David escribió el Salmo 103 en su principio, en el Salmo 103 y los versículos 3 en adelante, habla de los beneficios del Señor, de las acciones del amor de Dios, y dice Él, testifica algunas, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son algunos de los beneficios de esas acciones de amor que Dios tiene para con nosotros. Lo resume el rey David así en esto, en que los beneficios son el perdón, la sanidad, la protección, los favores, las misericordias y el gozo de la renovación. Prácticamente le parafraseé la lectura que hicimos en los versículos del Salmo 103, del 3 al 6. Y nosotros también somos testigos de que del amor de Dios cuando entendemos algunas de sus acciones para con nuestras vidas, además de las que ya leímos en el Salmo 103. Cuando entendemos que Él nos eligió, siendo como somos, nos eligió, nos llamó, nos perdonó, nos restauró, nos incluyó dentro de su familia y ahora nos atiende nuestras oraciones y nos otorga privilegios y promesas. Yo quisiera que usted escuche lo que dice aquí en Romanos, capítulo número 5, dice de la siguiente manera, dice del 1 al 8, dice: justificados pues por la fe, Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Habrá alguna muestra mayor de amor?
A su tiempo murió por los impíos, y esos impíos éramos nosotros. Dice el versículo 7, Romanos 5, 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son acciones del amor de Dios, de los cuales nosotros somos testigos hoy en nuestra vida cristiana. Pero, como le dije, hay acciones agradables y hay otras acciones que nosotros no entendemos y que nos sorprenden, porque aunque son acciones de amor, nos causan dolor, porque son acciones correctivas. En los versículos que nosotros leímos, dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. Y cuando leí el capítulo 1 y versículo 1, habla en este orden, habla de arrancar, destruir, arruinar y derribar. Cuando habla de estas acciones, como que entonces ya no resultan muy agradables, como que resultan un poco desconcertantes. Dice, ¿cómo es posible que una acción de esas dolorosas sea una acción de amor de parte del Señor? Cuando habla, por ejemplo, de arrancar, se está refiriendo en parte a desarraigar raíces que tenemos nosotros metidas en nuestro ser, de influencias, de creencias y de herencias destructivas. Cuando habla de destruir, está hablando de demoler y de despedazar cimientos malos que nosotros tenemos, ejemplos malos que nosotros hemos recibido, maldiciones que nos han sido proferidas, hábitos que hemos adquirido y vicios que hemos adoptado. Cuando habla de arruinar, se está hablando y trastornar, está hablando de altares que nosotros hemos levantado, ídolos esclavizantes que nosotros hemos aceptado y también vicios adictivos, como ya lo mencionamos, y a veces planes necios. Dios se encarga de desbaratarlos cuando nosotros, siendo hijos de Dios, no nos sometemos en obediencia al plan de Dios. Y cuando habla de derribar, está hablando también de derrumbar fortalezas de opresión. Nosotros abrimos puertas para que los seres espirituales malignos nos causen opresiones en nuestro ser, quitándonos la paz. Dios derrumba y derriba el engaño en nuestra vida, la arrogancia y la ignorancia que nosotros hemos adquirido, creyéndonos que estamos en la verdad cuando tal vez estamos completamente equivocados. Son acciones correctivas, pero son acciones de compasión y de restauración. Quisiera que, si tiene cómo y si no, pues lo escucha, buscara en la carta a los Hebreos capítulo número 12, versículos del 5 al 11, dice lo siguiente. Dice, hijo mío, pueblo de él. Y por cierto, tengo que aclarar de que algunas veces se piensa que todos somos hijos de Dios. No, de ninguna manera. Dios es santo y de ninguna manera Dios puede identificarse como padre de una persona que es malvada, perversa, cruel, inmoral, de ninguna manera, excepto que se conviertan al Señor y que entonces pidan limpieza de corazón, pidan redención, y entonces ya Dios los adopta como Él ha hecho en su misericordia con nosotros. Entonces, si ya, dice Él, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios pues habla que son acciones de amor, que le dijo a Jeremías su profeta, para que se lo dijera al pueblo de Israel
y por extensión al pueblo de Dios de todos los tiempos, le dijo, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, eran acciones que Dios había tomado con su pueblo desobediente, con su pueblo infiel, con su pueblo que había desoído, que había traicionado, que se había vuelto apóstata, idólatra, desobediente, mundano, inmoral. Entonces Él tomó esas acciones de derribar, trastornar, perder y afligir. Pero en el libro de Joel que leímos dice, mire el ejército que Él usó. Dice, yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Mire lo que Dios usó en esas oportunidades para castigar y disciplinar a su pueblo. Las primeras acciones que se mencionan es como cuando se habla de limpiar un campo. En el libro de Jeremías mismo, capítulo 4 y versículo 3, dice algo que seguramente los campesinos lo saben mejor que nosotros. Dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. O sea, la tierra hay que prepararla, porque si se siembra la buena semilla entre espineros, los mismos espineros van a ahogar la semilla. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que si Dios empieza a darnos bendiciones sobre nuestras malas costumbres, bendiciones sobre nuestra corrupción, bendiciones sobre nuestra necedad, sobre nuestra ceguera, entonces las bendiciones de Dios no van a dar fruto. Se necesita limpiar el campo, se necesita limpiarlo de malas hierbas y de parásitos, para que el campo esté preparado, porque lo que viene es una mejor semilla, la semilla de Dios. Y también pone el ejemplo de destruir, derribar, hablando como de la construcción de un edificio en un terreno donde tal vez hubo una construcción mal usada o con cimientos flojos e inseguros. Hay que derribarlo. Y aquí me recuerdo de algo que quisiera compartirle, que fue lo experimenté de manera personal. En el principio que estábamos viviendo por el sector donde estamos ahora, desde el año 76, por ahí el año 76, 77, el Señor me permitió a mí hacer una casita de campo en el lotecito que nos había favorecido. Y bueno, le hice para comodidad pues un pequeño bañito, ¿verdad? Y la cocinita, pero era una casita de madera pequeña, lo demás era pura grama. Y entonces un hermanito de la iglesia, que era muy buen constructor, ya está en la presencia del Señor, cuando él vino estaba trabajando haciendo un bañito, entonces se encontró con algo duro ahí, cuando estaban excavando se encontró con algo duro. Y entonces era una pieza muy grande de concreto, que saber que es que alguien había metido ahí, que metió a alguien por alguna razón, o era algún cimiento de algo, pero era una cosa grande de puro cemento con hierro. Entonces cuando yo vi que estaban con Almágana, él y su ayudante rompiendo eso, le dije al hermanito constructor, le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no mejor solo pica un poco y ponga ahí el nuevo cimiento? Le dije yo, para usar ese material que está ahí, porque está demasiado duro para romperlo. Pero él era sencillo, pero era muy profesional. No, me dijo, no, yo tengo que quitar ese mal cimiento de ahí, porque yo quiero poner mi cimiento. Y total que se llevó no sé cuántos días, él y su ayudante rompiendo esa gran mole, perdón la expresión, de cemento con hierro, pero al fin la exterminaron completamente, la sacaron y entonces él le puso su cimiento bien elaborado que él quería poner. Así pasa muchas veces con nosotros. Dios quiere bendecirnos con bendiciones especiales, nos quiere revelar cosas extraordinarias y realizaciones hermosas. Pero si adentro de nosotros hay necedad, deformaciones, malas influencias, malas herencias que hemos recibido y todo eso, Dios dice, yo voy a arrancar, yo voy a destruir, yo voy a arruinar todo eso, yo voy a derribar todo eso. Pero luego dice, en el texto que leímos, dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Dice el Señor, edificar y plantar. Otra vez construcción y otra vez agricultura. Mire qué bendición.
Pero hay algo más. Estas acciones, no solamente Dios las toma con nosotros. Él también, como son acciones indispensables, porque Él quiere poner en nosotros cosas nuevas, quiere que nosotros mismos tomemos la decisión al oír la predicación, porque eso fue lo que le dio a Jeremías. A Jeremías no le dio el Señor otro material, lo que le dio fue su palabra. Le tocó sus labios y le dijo, mis palabras son las que tú vas a llevar. Y con esa palabra será suficiente para que el pueblo reaccione, para que el pueblo reconozca por qué es que le está pasando lo que le está pasando, para que el pueblo pueda reflexionar y obedecer mi palabra, para que entonces yo pueda edificar nuevas vidas en ellos y plantar nuevas semillas de vida en sus corazones. Lo que está diciendo es que la decisión de deshacernos de todos esos lastres del pasado debería ser nuestra, para que entonces Dios pueda edificar en nosotros su carácter, su moral, la nueva fe, la fidelidad, las nuevas costumbres, y hacer nuevas bases para que no edifique Él sobre ruinas, sino sobre terreno limpio, preparado, lo cual se refiere a nuestros corazones. Vamos a hacer la pausa que siempre hacemos y luego vamos a tener la aplicación final. Pero solamente antes de eso les repito que este mensaje ciertamente fue para Israel, pero este nos revela a nosotros algo del carácter de Dios y de las acciones de amor que Él toma, que ha tomado y que toma muchas veces con pueblos enteros, o con familias, o con personas, acciones que Él toma para limpiar los corazones y poder derramar ahí sus nuevas bendiciones, los nuevos hábitos, las nuevas costumbres, la nueva enseñanza de luz para prepararnos para la eternidad con Él. Esperamos que se quede ahí, nos quedemos aquí por un momento y en unos pocos minutos después de la alabanza que usted quisiera escuchar y de repente participar, pues volvamos para una pequeña y final conclusión. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades
tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Gracias por estar ahí. Leamos otra vez el versículo. ¿Se recuerda lo que leímos en la Nueva Traducción Viviente? Dice, hace mucho tiempo Dios le dijo a Israel, yo te he amado con amor eterno y con amor te he acercado a mí. A través de acciones agradables y también acciones correctivas. Y eso es lo que Él hace con nuestras vidas. En el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra y predicó su evangelio, Él habló en una oportunidad y puso un ejemplo y dijo, ninguno echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá el odre viejo y el vino nuevo se echará a perder. Con eso, Él estaba dando a entender que no era posible para los que ya estaban maleados, para los que ya estaban mal influidos, mal acostumbrados, mal enseñados, muy engañados, para los que ya estaban así, no era posible que pudieran recibir las buenas nuevas y las buenas noticias del Evangelio. Y muchos de aquellos no quisieron soltar ese mal pasado que tenían, tal vez no solamente de pecado, sino de incredulidad, de dureza de corazón, de puro legalismo. No querían soltar nada de eso. Por esa razón no quisieron recibir el mensaje de la fe y por eso se empecinaron en las costumbres de la ley. Y lo que el Señor quería decirles es que el Señor Jesús estaba cumpliendo toda la ley. Él vino a esta tierra a cumplir toda la ley, para que recibiéndolo a Él tengamos toda la ley cumplida en nuestros corazones. Pero ¿cómo hacemos para recibirlo a Él? Por la fe. Y la palabra dice reiteradamente, por lo menos en 3 veces, dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros ahora estamos en la fe, no en la ley, porque ¿quién podrá cumplir, quién podrá satisfacer la ley de Dios? Que es ley perfecta, que es ley pura, si nadie la ha podido cumplir, ni siquiera Moisés que la recibió la pudo cumplir. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón es que quien recibe al Señor Jesucristo recibe el mayor testimonio del amor de Dios en su corazón y recibe el cumplimiento de toda la ley. Entonces, teniendo esa novedad de vida en el corazón, dice, entonces ahora se puede derramar el vino nuevo en el corazón nuevo. El odre viejo hay que desecharlo para recibir las buenas noticias del amor de Dios y estar preparados no solamente para una vida abundante aquí en la tierra, sino también para la eternidad, como lo hemos dicho. Nuestro Señor Jesucristo, y con esto termino, cuando contó la parábola del trigo y la cizaña, dijo que el trigo era para recogerlo y cosecharlo, pero la cizaña era para desarraigarla, para arrancarla y para quemarla. Y también cuando habló de la parábola del sembrador, dijo que cuando la semilla se riega, son 4 los tipos de corazón que la reciben. Todos la escuchan, todas la reciben, pero dice que unos están endurecidos,
entonces no reciben la semilla, queda en la superficie la semilla, los pájaros vienen y se la comen. Otros están con poca profundidad y piedras, muchas piedras, entonces no logra penetrar la semilla para hacer raíz y cuando sale el sol pues la quema. Esos son tipos de corazón. El tercero mencionó que era entre espinos, y dijo que ciertamente ahí la semilla, buena semilla penetra y germina, pero los mismos espinos la ahogan. Y entonces habló de que esos espinos se referían a los afanes, a las ambiciones, a las mundanalidades que ahogan la vida espiritual, la vida sencilla y espiritual que tiene promesa de vida eterna. Y solamente habló de un tipo de tierra, que es el corazón fértil, suave, que recibe la palabra del Señor, se goza con recibirla, empieza a obedecerla y a experimentarla, y empieza a sorprenderse con la transformación que recibe en su vida para bien de su misma existencia y para testimonio a los que están cerca y a los que están lejos. Por esa razón, hoy hablando de las acciones del amor de Dios, le puse como objetivo que recibamos con mansedumbre y gratitud las acciones del maravilloso amor de Dios, aunque duelan, porque aunque son buenas acciones, muchas veces duelen porque nos están corrigiendo, nos están enderezando, nos están reformando aquello que el enemigo y el pecado deformaron en nosotros. Quiera Dios que usted lo reciba y que sea bendecido o bendecida con la palabra que el Señor le quiere dar, como me ha dado a mí y como me sigue dando. Que Dios nos fortalezca, nos alimente y que nosotros podamos sensibles agradecer las acciones del amor de nuestro Dios. Padre Santo, gracias te doy por esa audiencia y gracias por la edición que el Espíritu Santo le dará a esta meditación, a bien de que con unción y poder reconforte un corazón, fortalezca un corazón, haga reflexionar un corazón y pueda salvar un corazón, 2 corazones, 10 corazones, conforme a tu voluntad. A ti la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga y nos seguimos viendo a través de estos medios mientras Dios así lo permita. Hasta pronto. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dice
en las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo y a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.